antemano quiero agradecer a todas las personas aquí conectadas, gracias por tomarse el tiempo. Espero que esta charla sea de mucho agrado para ustedes y pues que la disfruten. Bueno, ¿ya ven qué pasa de diapositiva? Ok. Entonces, me dicen que se escucha mal. ¿Escuchan mejor ahora? Sí, sí, se escucha un poco mejor. La última vez que hablaste se escucha un poco mejor. Okay. Entonces, espero que inicie de charla un poco confundidos, como vemos en la primera imagen. Luego ya vamos a ir entendiendo un poco más, impresionándonos un poco de la gran temática que tiene esta patología. Y al final, espero que estemos así de sonrientes como los dos niños que están al final. Entonces, ya de lo que sería la pancreatitis como introducción, debemos recordar que el páncreas pues, es un órgano retroperitoneal, el cual anatómicamente va a estar dividido en 4 partes, que es lo que sería la cabeza, el cuello y la cola. Entonces, la pancreatitis es uno de los principales motivos de consulta por enfermedad gastrointestinal a nivel mundial, a la cual muchas personas acuden a los cuartos de urgencia. Pero asimismo, esta es una enfermedad que tiene una alta morbimortalidad a nivel mundial. Y toda esta enfermedad se va a desencadenar por una activación desmedida de la tripsina, que es algo de lo que vamos a hablar próximamente. Entonces, como definición, tenemos que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio de inicio abrupto en el páncreas y este puede afectar a múltiples órganos. Y como se los había mencionado, es uno de los principales motivos de consulta por enfermedad gastrointestinal en los cuartos de urgencia. Hablando un poquito más sobre la epidemiología, que ustedes me esta epidemiología es una epidemiología variada y, como les había dicho, es una enfermedad muy común a nivel mundial que tiene una alta morbimortalidad, pero que esta va a depender del país, de la etiología y de los factores de riesgo que me la van a desencadenar. Digamos que las cifras pueden variar entre 5 a 45 casos por cada 100.000 personas, pero de igual manera esto es una cifra que con el tiempo ha ido cambiando porque los casos han aumentado considerablemente en los últimos años. Digamos que en países de Norteamérica, como Estados Unidos y Canadá, los casos que se reportan anualmente son más de 250.000 casos anualmente. Como se podrán dar cuenta, es una cantidad bastante elevada de casos. Debemos tener en cuenta que la hospitalización por esta enfermedad va a aumentar en la edad y es más que todo en aquellos, depende del sexo, más que todo va a ser en los hombres y aquellos que son de raza negra, estos van a estar más predispuestos. Bueno, en nuestro país, en Colombia, la epidemiología no se tiene como una cifra completamente certera de la enfermedad, pero lo que sí se sabe es que el 80% de las pancreatitis agudas en Colombia van a ser de etiología biliar, el 9% son alcohólicas, el 5% generalmente son por traumas y el 4% se debe a hipercalcemia. Una pequeña tasa o un pequeño número va a ser por Ascaris, que es aproximadamente un 1%, y más que todo es en la edad pediátrica, cuando es por Ascaris. Y un 0.5% más que todo va a ser etiologías variadas. Esto es algo de lo que ya les voy a hablar, la etiología de esta enfermedad. Entonces, ya entrando en etiología,
debemos tener algo en cuenta y por eso se los puse aquí en la diapositiva, estas dos entidades con estas flechitas hacia arriba, y es que los cálculos biliares y el consumo de alcohol son las etiologías más frecuentes, siendo los cálculos biliares la primera causa de pancreatitis aguda, pero estas no son las únicas causas, también hay otras causas bastante comunes en nuestro medio, como son las drogas, la pancreatitis por hipertrigliceridemia, la pancreatitis post-colangiopancreatografía retroendoscópica y la pancreatitis idiopática. Bueno, aquí vemos en este cuadro aquí, podemos ver las diferentes causas de pancreatitis, tanto las comunes como las que no son tan comunes. Aquí se las dejo. Y vemos también que hay una gran gama de medicamentos que me pueden causar pancreatitis, pero ahora vamos a hablar de eso un poco más detallado. Entonces, estén muy atentos. Bueno, como les había dicho, los cálculos biliares son la principal causa de pancreatitis en adultos. Estos cálculos van a mirar desde la vesícula y digamos que los que pueden mirar son aquellos que tienen un diámetro menor a 5 milímetros. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Que esto a mí me va a causar una obstrucción, ya sea en el conducto pancreático, en el conducto biliar común o en ambos conductos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque esta obstrucción que me están causando estos cálculos, lo que van a hacer es que no permite que haya un drenaje adecuado de la secreción pancreática a través de la ampolla duodenal. Y que no se dé este drenaje de manera adecuada, lo que va a ocasionar es que haya un aumento en la presión intraductal y este aumento me va a causar a mí una inflamación del tejido pancreático. Entonces, esto es lo que causan los cálculos biliares. El consumo de alcohol. Bueno, esta es la segunda causa más frecuente de pancreatitis aguda en el adulto. Y esta ocurre más en hombres que en mujeres porque en nuestro medio y pues a nivel mundial hay registros de que los hombres son los que consumen más bebidas alcohólicas que las mujeres. Aunque digamos que estos datos puede que hayan ido cambiando. Pero registrados están así. ¿Y qué va a pasar con el alcohol? ¿Cuál es la función que cumple el alcohol en todo esto? El alcohol lo que va a hacer es que va a disminuir el umbral de activación del tripsinógeno inactivo a tripsina. Entonces, esta exposición tan persistente lo que me va a causar es una necrosis en el páncreas. Hasta ahora vamos bien. Con respecto a la hipertrigliceridemia, esta es la tercera causa más común de pancreatitis, pero se considera que esta va a estar asociada a pancreatitis cuando es una hipertrigliceridemia severa y muy severa. Recordemos que es severa cuando los valores están entre 1000 y 1999 miligramos sobre decilitro y muy severa es cuando es superior o igual a 2000 miligramos sobre decilitro. Respecto a los medicamentos, como les había mencionado, hay una lista bastante extensa de medicamentos y que muchos de esos medicamentos son medicamentos comunes. Entonces, como es una lista tan extensa, se ha decidido que se va a agrupar en diferentes grupos. Y estos grupos están divididos en clase 1 a la 4. Anteriormente se utilizaban solamente 3, pero se ha hecho una cuarta clase, pero de la que aún no hay suficiente información en literatura. Pero sí se sabe algunos medicamentos que pertenecen a esta, como lo pueden ver en la tabla que encuentran aquí. Entonces, la clase 1A van a ser aquellas drogas que van a estar asociadas al menos a un caso de pancreatitis y que no hay una etiología probable que me esté causando la enfermedad. Mientras que la clase 1B, la droga asociada también tiene un caso de pancreatitis, pero hay otras posibles etiologías. La clase 2, el medicamento va a tener al menos 4 casos reportados de pancreatitis con latencia constante. Mientras que la clase número 3, hay 2 medicamentos, 2 casos reportados y una latencia constante. Mientras que en la clase 4, el medicamento presenta un caso que está reportado, que está informado, pero que no tiene una reexposición positiva. Entonces, cuando nosotros vamos a decir que una pancreatitis es causada por un medicamento que es de etiología tóxica por medicamento, debemos tener en cuenta que no haya otro tipo de etiología, otra posible etiología que me esté desencadenando la enfermedad.
Entonces, en esta clasificación de la tabla que les dejo aquí, pueden ver los medicamentos que hacen parte de cada una de las clases de medicamentos de los grupos que se han hecho. Respecto a la fisiopatología de la enfermedad, hay diversos estudios sobre la fisiopatología de la pancreatitis, pero hasta ahora los más certeros, digamos que los más aceptados, es esta que divide la fisiopatología entre fases, en una fase 1, una O inicial, una fase 2 y una fase 3. En la fase 1 lo que va a ocurrir es que va a haber una activación de enzimas digestivas intrapancreáticas y estas enzimas digestivas lo que me van a ocasionar a mí es que haya un daño en las células acinares. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la tripsina se cree que es la que cuando se activa me va a causar el daño en las células acinares. Y esta tripsina se va a activar por las hidrolasas lisosómicas. Luego de que esto pase, vamos a iniciar una segunda fase que aquí lo que vamos a ver es la activación y digamos que un secuestro de macrófagos y de leucocitos en el páncreas. ¿Y qué va a pasar? Que esto lo que me va a ocasionar es una reacción inflamatoria mayor en el tejido pancreático. Posterior a ello, tenemos la tercera, aquí en esta es que van a venir todos los efectos de enzimas biolíticas y que van a hacer que esté inflamado y van a ser liberadas a órganos distantes. Entonces, estas enzimas y citocinas que van a estar activadas se van a dirigir a la membrana celular y cuando se dirigen a ella lo que van a causar es una proteólisis, edema, hemorragia, una necrosis. Cabe resaltar que esta necrosis puede ser en cualquiera de sus variedades. Recordemos que la necrosis tiene varios tipos que van a ser coagulativa, gasa y necrosis de células del parénquima. Entonces aquí me puede desencadenar cualquiera de ellas o las tres en conjunto. Cuando ya ocurre una lesión y muerte de las células, se van a liberar una cantidad de péptidos bradicinínicos, sustancias vasoactivas, va a liberarse histamina. ¿Y qué me va a producir toda esta liberación? Pues fácil, lo que me va a llevar es a una vasodilatación. Y esta vasodilatación, ¿qué va a pasar? Me va a aumentar la permeabilidad muscular y al aumentarme esta permeabilidad vascular me va a ocasionar un edema y este edema puede tener efectos en otros órganos. Y cuando este edema tiene a mí efectos en otros órganos, lo que va a ocasionar es que se presente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de dificultad respiratoria aguda, o también en algunos casos insuficiencia de múltiples órganos y me puede llevar a una falla orgánica múltiple. Eso es lo que les traigo respecto a fisiopatología. Ya avanzando un poco más a la clínica, que es el enfoque de esta charla, es que vamos a tener dos pilares fundamentales. Esos pilares fundamentales van a ser la historia clínica y el examen físico. La historia clínica es importantísima porque aquí es donde nosotros vamos a indagar y vamos a ver cuáles son los antecedentes que tiene la persona y esos antecedentes me pueden llevar a mí a una posible etiología. Entonces, como les había dicho, una de las etiologías de esto va a ser el consumo de alcohol, preguntarle a los pacientes cuántas bebidas alcohólicas toman, tener en cuenta el sexo, la raza, los grupos de edad, porque puede ocurrir en cualquier grupo de edad, pero la importancia de esto es que estos grupos de edad lo que me van a llevar es que aquellas pacientes o aquellos pacientes que tienen una edad mucho más avanzada son los que van a tener un mayor riesgo de llegar a una hospitalización o en un caso extremo a una UCI. Otro antecedente que debemos tener en cuenta que es muy importante es la medicación, porque recordemos que también hay pancreatitis ocasionada por medicamentos, entonces investigar si son medicamentos que ya el paciente viene tomando desde algún tiempo de forma habitual o que es una medicación de nuevo, cómo están los niveles de triglicéridos, porque esto también es una causa muy importante si ha tenido traumatismos recientes y la más importante, porque es la primera causa, es investigar si los pacientes no han tenido antecedentes de cálculos biliares o una historia de pancreatitis aguda en su familia. Entonces, eso respecto a la historia clínica. Ya hablando un poco más de cómo sería el examen físico y la sintomatología que tienen estos pacientes, digamos que el síntoma cardinal que está aproximadamente en el 90% de los casos de pancreatitis va a ser el dolor,
Por eso es importante que conozcamos cómo es el dolor que presentan las personas con esta enfermedad. Y este va a ser un dolor que va a ser de una localización epigástrica, pero que también puede ser de localización periumbilical. Este dolor se puede irradiar a la espalda y se puede aumentar o exacerbar con el movimiento, pero también puede mejorar cuando el paciente adopta una posición hacia adelante, cuando él se reclina hacia adelante. Este dolor en muchas ocasiones va a encontrarse con otros síntomas que pueden ser vómitos, náuseas, distensión abdominal, anorexia, etc. Y importante es que estos pacientes generalmente consultan ya cuando tienen 12 o 24 horas de dolor. Después que ellos tienen ya esta cantidad de horas de dolor es cuando ellos van a acudir al servicio de urgencia. Eso respecto a sintomatología. También podemos ver que cuando nosotros vemos al paciente un examen físico general, vemos que tienen un semblante como de enfermedad, que algunos pueden tener fiebre, hipotensión, taquicardia, taquipnea, y que cuando es una pancreatitis severa, algunos pueden tener una alteración en el estado mental. Pero los casos leves generalmente no tienen estas alteraciones en el estado mental. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Bueno, encontramos el signo de Cullen, que en este signo de Cullen vamos a ver una equimosis periumbilical. Vemos aquí el abdomen de este paciente, que si se dan cuenta que tiene este aro alrededor del ombligo. También tenemos el signo de Gray-Turner, que va aquí a tener una equimosis alrededor de los flancos, como los vemos en la imagen. Aunque estos son signos que tienen una especificidad y una sensibilidad, digamos, baja, que se logra el 1% o el 3%. Y los signos, digamos que tiene una mortalidad relativa baja un 40%, y algunos ricos que la mortalidad aumenta. Entonces se llama bueno, hola, me corporal. Doctora, ¿podrías por favor repetir la última partecita? Lo que pasa es que se te entrecortó un poco esa parte. La de los ¿Aló? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me escuchan bien el audio? Ahora sí, doctora, ya te escuchamos nuevamente. Listo. Qué pena. Me dicen que de parte clínica, la última diapositiva, desde Gray Turner. Sí, creería que sería bueno como repetir desde esta partecita para que no se vaya a perder alguna información de lo que hayas preparado. No sé por qué, no puedo escuchar. Un segundo. Ahora ya me escuchan bien, ¿cierto? Sí, doctora, ya te estamos escuchando En bien. el chat, por En el favor. chat también nos están confirmando que sí te están escuchando. Listo. Entonces en el chat me dicen que ya escucho mejor. Entonces, bueno, vamos a iniciar por donde me dejaron de escuchar, que fue desde los signos. Encontramos, les decía, que el signo de Cullen y el signo de Gray Turner
están presentes en esta enfermedad, y el signo de Guyen vamos a ver que va a haber una equimosis periumbilical, y en el de Gray-Turner vamos a ver que hay una equimosis pero alrededor de los flancos, que estos son unos signos que tienen una baja sensibilidad y una baja especificidad, pero que se encuentran aproximadamente en el 1% de los casos. Y cuando nosotros vemos un paciente que tiene estos signos, debemos, digamos que, ver bien qué es lo que vamos a hacer con él. Digamos que son signos de alarma, porque estos tienen una mortalidad un poco elevada cuando vemos estos signos. Listo. Entonces, ya avancemos con los grados de severidad. Si están viendo la pantalla. Listo. Dame un segundo, qué pena. Lo que pasa es que este internet hoy está vestido. Vamos nuevamente a compartir. Listo. Ahora sí ven la pantalla. Listo, y me escuchan perfectamente, ¿cierto? Confírmenme en el chat, por favor. Listo. Podemos ir. Bueno, los grados de severidad. Para esto hay unos criterios de severidad que inicialmente vamos a revisar los criterios de severidad, que son los criterios de Atlanta, que van a establecer grados de severidad en la enfermedad, que van a ser leve, moderadamente severa y severa. Entonces, hablamos de que una pancreatitis, según estos criterios de Atlanta, es leve cuando no hay falla orgánica, cuando hay una ausencia de falla orgánica y de complicaciones locales. Mientras que cuando ya nosotros vemos un pancreatitis moderadamente severa, vamos a encontrar que va a haber falla orgánica, pero esta falla orgánica va a ser transitoria. ¿Y cómo sabemos que es transitoria? Pues porque esta va a tener un transcurso menor a 48 horas. Entonces, cuando es moderadamente severa, puede haber una falla orgánica transitoria o complicaciones, y estas complicaciones pueden ser locales o sistémicas. O también solamente pueden haber las complicaciones solas sin que haya falla orgánica. Así cuando una falla mayor 48 horas. ¿Y cómo va a determinar la falla orgánica? Y cuando entran a jugar estos criterios que les tengo en pantalla, que son los criterios de Marshall. Estos son los que van a, digamos, medir la falla orgánica. Cuando estos arrojan un puntaje mayor a más de una durante los consecutivos, ¿hasta dónde dejaron de escuchar?
Bueno, entonces sigamos. Vamos a decir nuevamente los criterios para que esta diapositiva quede pues lo suficientemente clara. ¿Ya me escuchan bien? Listo. Entonces, ahora sí, me voy a intentar hablar un poco más fuerte. Entonces, le venía diciendo que la severidad en hepatitis aguda, vamos a primero, vamos a guiarnos de los criterios de Atlanta, que estos criterios me la van a clasificar en leve, moderadamente severa y severa. Entonces, hablamos de una pancreatitis leve cuando hay ausencia de falla orgánica y de complicaciones locales o sistémicas. Moderadamente severa es cuando va a haber una falla orgánica transitoria, que hablamos de transitoria cuando es menor a 48 horas, o que este paciente tiene complicaciones ya sean locales o sistémicas sin persistencia de falla orgánica. Ya cuando hablamos de una pancreatitis severa, es cuando va a haber una falla orgánica que ya no va a ser transitoria, sino que va a ser una falla orgánica persistente, es decir, mayor a 48 horas. ¿Y cómo vamos nosotros a definir que hay falla orgánica? Pues esto se va a determinar a través de los criterios que vemos en pantalla, que son los criterios de Marshall. Y estos criterios de Marshall nos van a arrojar que hay falla orgánica cuando el puntaje va a ser mayor a 2 en más de una ocasión durante 3 días consecutivos. Aquí es cuando decimos hay falla orgánica. Entonces, ahora podemos seguir. Creo que en el chat no me han dicho que no se escuche, entonces creo que vamos bien hasta ahora. Me confirma, por favor, si bien en pantalla. Acá me recomiendo tapar la cámara. Anderson, no sé, ¿ustedes qué dicen? Vamos a ver. Bueno, entonces hagamos el intento de apagar la cámara a ver si esto mejora. Entonces voy a apagar la cámara. Ahora ya me escuchan. ¿Me confirman acá? Sí, sí, te escuchamos un poco mejor. Quizás la conexión mejore así sin la cámara activa. Listo, entonces perfecto, sigamos. Esperemos que sí. A ver, entonces ya vamos a entrar a lo que sería el diagnóstico. Este es un punto muy importante. Entonces, la guía de práctica clínica del Colegio Americano de Gastroenterología me van a dar unos criterios para determinar si hay pancreatitis aguda. Entonces, se necesita que 2 de estos 3 criterios sean positivos para determinar que hay pancreatitis aguda. Entonces, estos criterios que vemos acá, dolor abdominal característico de pancreatitis, que ya se los había dicho, pero vamos a recordarlo. Es un dolor epigástrico que puede ser periumbilical, que puede irradiarse a la espalda, que digamos que va a exacerbarse con los movimientos, pero va a mejorar al paciente reclinarse hacia adelante. También encontramos los niveles de amilasa o de lipasa séricos con una elevación superior a 3 veces el límite de lo normal, y hallazgos típicos de pancreatitis aguda en imagenología de abdomen.
Pero también vamos a ver que la Asociación Europea para el Estudio del Hígado establece que para realizar el diagnóstico de pancreatitis aguda biliar son necesarios presentar los siguientes criterios. ¿Cuáles son? Dolor abdominal superior, alteración de pruebas de función hepática y pancreática y una colelitiasis o coledocolitiasis. Respecto al diagnóstico diferencial de la enfermedad, debemos tener en cuenta que cualquier causa de abdomen agudo puede ser un diagnóstico diferencial para una pancreatitis. Entonces, lo principal que debemos descartar es la colecistitis aguda. Estas, ¿cómo las vamos a descartar? Pues porque el cólico biliar va a ser que se va a situar en el hipocondrio derecho y por lo general tiende a ser un dolor mucho más severo. También podemos diferenciarla de una colangitis aguda. Esta, digamos que se va a presentar con fiebre y con ictericia. Para nosotros confirmar o descartar cualquiera de las patologías que les acabo de mencionar anteriormente, ya sea la colecistitis o la colangitis, debemos realizar un ultrasonido biliar. Hay que tenerlo muy en cuenta. La obstrucción intestinal también me puede a mí confundir y me puede hacer pensar que el paciente tiene una pancreatitis aguda. Pero ¿cómo vamos a diferenciarlo? Pues porque este es un dolor que va a ser creciendo, decreciendo, que aumenta, luego disminuye. Y que en el examen físico vamos a encontrar distensión a la palpación, hay timpanismo, hay presencia de aumento o disminución de los ruidos hidroaéreos en la ocultación, y los laboratorios me pueden arrojar leucocitosis o un aumento del nitrógeno ureico. Y los estudios de laboratorio. Esto es un punto muy importante, y es que los niveles séricos de las enzimas lipasa y amilasa se van a indicar como prueba inicial cuando nosotros tenemos una sospecha de pancreatitis aguda. Debido a que cuando esto ocurre, esta pancreatitis aguda, los niveles séricos de lipasa y amilasa van a aumentar a las pocas horas de que se haya iniciado el cuadro clínico, la sintomatología. Y es precisamente aquí cuando nosotros como médicos vamos a utilizar la malicia indígena, porque estos niveles séricos de lipasa y de amilasa no solamente se van a aumentar en la pancreatitis, sino que también hay otras enfermedades que me pueden ocasionar este aumento, aunque la pancreatitis sea una de las más comunes. Entonces, hablando un poco más de cada una de ellas, la amilasa, el sitio principal de producción de ella va a ser o en las células acinares del páncreas o en las glándulas salivares. Aunque existen otros sitios donde se producen, pero no es, digamos que no es su mayor fuente de producción. Estos niveles de amilasa van a aumentar en las primeras 6 a 24 horas y van a tener un pico a las 48 horas. Y luego ellas van nuevamente a volver a sus niveles normales a los 3 o 5 días de iniciado la sintomatología. Y esto es algo que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Y ya la lipasa, también el sitio donde más se produce es en las células acinares del páncreas. Entonces, ellas comienzan a aumentar, la lipasa comienza a aumentar de las 4 a 8 horas, luego de iniciado el cuadro, tiene un pico a las 24 y va a volver a sus niveles normales de 8 a 14 días. Y esto también tiene una alta sensibilidad y especificidad. Pero la lipasa, al demorar más tiempo, digamos que más tiempo elevada, digamos que tiene una mayor importancia. Y la sensibilidad es un poco más alta, un 5% más alto, por decirlo así.
También a los pacientes se les van a hacer otros exámenes de laboratorio, como es una biometría hemática, una glucosa, una creatinina, nitrógeno ureico, electrolitos, albúmina. Algo muy importante también y de lo cual ya antes no se hablaba y que ahora nuevamente está comenzando a hablarse, el del tripsinógeno 2 en orina. El tripsinógeno se va a producir en las células acinares pancreáticas y este va a tener unas isoformas que van a ser el tripsinógeno 1 y tripsinógeno 2. En la pancreatitis aguda, cuando hay inflamación, que es típico de esta enfermedad, y hay una autodigestión enzimática, esto va a ocasionar que haya un escape del tripsinógeno 2 a la circulación sanguínea. Luego de que esto ocurre, va a haber un aumento en la depuración urinaria. Por eso se va a realizar la medición del tripsinógeno 2 en la orina. En muchos casos de pancreatitis aguda, este tripsinógeno 2 va a aumentar a las pocas horas de iniciada la enfermedad y digamos que desciende de aproximadamente unos 3 a 5 días. Ya se han realizado diversos estudios en países como China, en los que se ha visto que cuando el tripsinógeno 2 en orina está aumentado en unos más de un 50 nanogramos sobre mililitros y también el paciente refiere que tiene un dolor abdominal agudo, esto es un gran indicativo de que hay pancreatitis aguda en estos pacientes y tiene una sensibilidad y una especificidad altísima. Respecto a los estudios de imágenes, recordemos, antes de comenzar a hablar de cada uno de ellos, que la principal etiología de la pancreatitis es de origen biliar. Y debido a que es tan alta su recurrencia, lo más razonable es que al inicio se le haga a los pacientes un ultrasonido abdominal para descartar cualquier etiología. Entonces, las pruebas que tenemos son la tomografía abdominal contrastada, que esta, digamos que no es que aporte una sensibilidad muy alta al diagnóstico clínico, entonces no se va a recomendar que se haga al ingreso de los pacientes, pero sí es el gol estándar imageneológico para determinar el grado de severidad y así ayudarnos a identificar diferentes complicaciones pancreáticas o extrapancreáticas que pueda llegar a tener este paciente, ya sea infartos de órganos, efusiones pleurales o conexiones. Y esta tiene ciertas indicaciones para su realización, como todo, que es la falta de certeza diagnóstica, confirmar la severidad basada en predictores clínicos o una respuesta disminuida al tratamiento conservador. Entonces, para ello también se utiliza la escala imageneológica de Baltasar. Ahorita se las voy a mostrar. La resonancia magnética es una alternativa de la tomografía computarizada abdominal. Y esta se utiliza cuando la tomografía abdominal me va a causar alergias o cuando se presenta otra contraindicación. Bueno, entonces podemos seguir avanzando. Esta es la tabla de los criterios de Baltasar que les había dicho, que es la clasificación de Baltasar para la tomografía computarizada contrastada, que aquí vemos cada uno de los hallazgos tomográficos y cómo la puntuación y qué grado van a tener. El pronóstico. Antes de todo, digamos que como primera instancia, lo que se va a evaluar y se va a determinar es la severidad del cuadro clínico del paciente. Y lo vamos a hacer utilizando los criterios de Atlanta que nos van a dar la severidad de la enfermedad, ya sea leve, moderadamente severa o severa. Y dependiendo el grado en el que esté esta enfermedad, esto nos va a indicar cuál es el manejo que le vamos a dar a estos pacientes. ¿Y por qué es importante dar un adecuado manejo? Pues para disminuir la mortalidad por pancreatitis aguda.
Entonces, existen muchísimos sistemas de graduación de severidad, pero entonces vamos a nombrar los más conocidos o los más utilizados. Entonces tenemos los llamados y famosos criterios de Ransom, que estos tienen una sensibilidad de aproximadamente un 90 a un 92% y una especificidad de un 67%. Pero como todo, esta tiene algunas desventajas. Y es que la desventaja de este es que necesitan 48 horas para poder calcularse y pues ya de aquí a que pasen 48 horas ya es mucho lo que el paciente le ha tocado sufrir. También encontramos la escala BISAP, que esta lo que nos va a predecir es la presencia de falla orgánica temprana y la mortalidad intrahospitalaria. Y es muy fácil de calcular al ingreso del paciente. También tenemos los criterios de Marshall modificados, que estos criterios en los últimos años han, digamos que tenido una gran atención porque son de una aplicación bastante fácil y dependiendo de las variables de duración y el grado de falla orgánica, nos va a predecir cómo, digamos, cómo va a ser la evolución de este paciente, la severidad. Y también se utiliza, anteriormente se utilizaba para calcular la mortalidad en los pacientes críticos. Pero no solamente tenemos cuadros y escalas de severidad, también hay muchos marcadores o diversos marcadores diagnósticos que debemos tener en cuenta. Entre estos biomarcadores está la tan conocida proteína C reactiva, que es utilizada muchísimo en la práctica, pero digamos que este biomarcador es limitado, pues es significativo a las 72 horas de haberse iniciado la sintomatología o el cuadro clínico del paciente. Y tiene una sensibilidad bastante baja. Se dice que la sensibilidad es de un 30-37%, como se darán cuenta, es baja. También encontramos la procalcitonina, que es muy estudiada como un posible marcador de severidad y es un poco inconsistente, pero digamos que diversos estudios han evidenciado que valores mayores a 0.5 nanogramos sobre mililitros tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta, casi de un 85%. Entonces es bastante útil para predecir la severidad y un posible desarrollo de necrosis pancreática en los pacientes. También se utiliza el BUN, que es el nitrógeno de urea, y pues se utiliza porque su rapidez de obtención es muy fácil, es muy rápido, tiene un costo bajo y es muy fácil de hacer. El tratamiento. El tratamiento de pancreatitis a lo largo de los años es algo que ha evolucionado bastante. Y esto va a tener unos pilares fundamentales, como son hidratación intravenosa temprana, una nutrición adecuada, analgesia y las intervenciones que sean necesarias. Comencemos hablando un poco de la hidratación intravenosa. Resulta que esta hidratación intravenosa, esta resucitación con líquidos de manera temprana es la piedra angular para el tratamiento de la pancreatitis aguda. Aunque la evidencia de esto sea muy mínima, no tiene una calidad, una excelente calidad, es de pobre calidad, el objetivo de esto va a ser prevenir que el paciente se me vaya a una hipovolemia y que también se haya hipoperfusión en los órganos. Entonces, por esto es tan importante iniciar una hidratación lo más pronto posible, rápidamente. Varios estudios han dicho que los cristaloides y los coloides son una muy buena opción, pero recientemente, se ha hablado mucho de la terapia dirigida a metas. Esta terapia dirigida a metas no ha demostrado una disminución o una mejoría en la mortalidad y en las complicaciones, y por ello la Asociación Americana de Gastroenterología las recomienda de manera condicional, pero igual es algo que está en estudio y de lo que se ha hablado mucho en los últimos años.
Esta terapia dirigida a metas, como pueden ver aquí, tiene unas metas, como ella misma lo dice, y esta es llegar a una frecuencia cardíaca menor a 120 latidos por minuto, una presión arterial media entre 65 y 85 milímetros de mercurio, una diuresis mayor a un mililitro por kilogramo y un hematocrito entre 35 y 44%. La nutrición. Digamos que la nutrición, bueno, algo que se me había olvidado contarles y que considero que es un poco importante. La Asociación Internacional de Pancreatología recomienda mucho el uso del lactato de Ringer sobre la solución salina, porque en estudios que ellos realizaron, que ellos hicieron en diferentes países, se dieron cuenta que esta lactato de Ringer disminuye la falla orgánica más que la solución salina normal. Entonces, por ello, ellos recomiendan el lactato de Ringer sobre la solución salina normal. Y ahora sí, comencemos con nutrición. Anteriormente se decía, o un dogma que había en medicina, era que a estos pacientes se les debía mantener sin alimentación. Pero ¿qué pasa? Que ya esto se ha desmentido completamente y la Asociación Americana de Gastroenterología y la Asociación Internacional de Pancreatología van a recomendar que haya una alimentación enteral de manera temprana y que esto sea durante las primeras 24 horas, que desde esto se inicia. Pero esto en casos de pancreatitis aguda leve. Y cabe resaltar que cuando el paciente pueda tolerarlo. ¿Por qué se cambió todo esto? ¿Por qué se cambió todo este dogma? Y es porque la idea de que al paciente se le dé una nutrición en las primeras 24 horas lo que va a hacer es que me va a disminuir la translocación bacteriana. Y si me disminuye la translocación bacteriana, me va a disminuir el riesgo de desarrollar una necrosis pancreática infectada y disminuye la estancia hospitalaria del paciente. Ya cuando nos encontramos ante un caso severo de pancreatitis, lo que se va a recomendar es que se realice alimentación enteral entre 3 y 5 días. Y por lo general, esto se hace porque los pacientes no toleran la vía oral. Entonces, se propone que se utilicen sonda nasogástrica o nasoyeyunal o una nutrición parenteral total. ¿Cuál va a ser la alimentación, el beneficio de esta alimentación o el tipo de dieta que deben llevar? Una dieta baja en grasa, una dieta líquida, dieta blanda y corriente. Entonces, por esta razón, ya ese dogma quedó en el pasado. Respecto a la analgesia. Bueno, como ya les he mencionado en múltiples ocasiones en esta charla, el dolor aquí en la pancreatitis es un síntoma fundamental, un síntoma cardinal que está en el 90% de los casos y que es un dolor severo. Por lo tanto, la analgesia es muy importante para mejorar el estado del paciente y es una parte fundamental en el tratamiento de la pancreatitis. No hay ahora mismo un consenso definitivo que a mí me diga tienes que usar este medicamento por esto, esto y esto. Pero sí se aceptan unos medicamentos como el acetaminofén. Es aceptable iniciar un tratamiento intravenoso con acetaminofén y ya cuando estos agentes no opioides no me generan un alivio, ya procedemos a utilizar opioides intravenosos como va a ser la morfina, la hidromorfona, y estos se han demostrado que son efectivos y seguros. Los antibióticos, la profilaxis antibiótica. Esto es algo que también es importante y es que muchas veces para prevenir complicaciones infecciosas en pacientes que tengan cualquier grado de severidad de pancreatitis no es recomendado, aun cuando haya desarrollo de necrosis estéril. No hay un estudio que diga que esto beneficia la práctica. Entonces, el tratamiento antibiótico va a estar recomendado cuando hay infecciones extrapancreáticas como la colangitis, la neumonía, la bacteremia, entre otras. Entonces, para que se inicie una antibioticoterapia,
lo primero que se debe realizar es una aspiración con aguja fina que va a estar guiada por tomografía computarizada para obtener material de cultivo y luego la tinción de grán. Posterior a que se haga esto, se va a iniciar el tratamiento empírico con carbapenémicos, quinolonas o metronidazol. Y esto es para que pueda penetrar la necrosis pancreática, disminuir la mortalidad y la necesidad de intervenciones quirúrgicas. También encontramos la famosa CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y esta va a estar indicada cuando hay una pancreatitis aguda de etiología biliar, puede ser en el contexto de una colangitis o de una obstrucción del conducto biliar común. Y esto debe realizarse en carácter de urgencia menor a 24 horas, en presencia de una colangitis aguda. Y no se va a realizar cuando hay pancreatitis aguda leve o cuando hay pancreatitis aguda severa sin evidencia que haya colangitis. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Y ya la colecistectomía, que todos los pacientes que tienen pancreatitis aguda leve de etiología biliar van a someterse a una colecistectomía durante el curso de la hospitalización para reducir complicaciones biliares y posibles recurrencias. En caso de que estos pacientes presenten un episodio moderadamente severo o un episodio severo que haya ya, digamos que colecciones peripancreáticas, este procedimiento debe retrasarse hasta que haya una mejoría o que el paciente se encuentre estabilizado aproximadamente a las 4 o 6 semanas, más comúnmente a las 6 semanas. Y pues bueno, finalmente llegamos a lo que sería el final de la charla, que espero que les haya parecido de su agrado. Esta fue la bibliografía que utilicé para realizarla. Espero que haya quebrado todas sus dudas y que haya sido de su agrado. De antemano quiero darles las gracias por la atención prestada y por el tiempo que decidieron sacar para escuchar.